Buenas tardes, bienvenidos a la sesión de hoy. Es nuestra octava sesión. Hoy comenzamos el tema 3, que se refiere a cálculo. Hoy estaremos comenzando este tema viendo funciones de una variable y los conceptos básicos, o sea, recordando, ¿no? Porque para ustedes entiendo que todo esto va a ser como un repaso. Igual profundizaremos en los temas finales que se refieren a optimización. Pero básicamente, bueno, dependiendo de la formación que ustedes traigan, los ingenieros estoy segura que han visto todo lo referente a cálculo diferencial integral, porque, digamos, esta área de las matemáticas se refiere al comportamiento de las funciones continuas, que las vamos a ver, y es una herramienta muy poderosa para realizar modelos de simulación de procesos o de situaciones físicas que finalmente terminan usando o representándose a través de ecuaciones, su mayoría a través de ecuaciones diferenciales. Y las ecuaciones diferenciales pues involucran derivadas y en su solución involucran integrales. Es por ello que todos estos temas se llaman, o sea, toda esta área se llama cálculo diferencial e integral. Entonces, bueno, voy a compartir el archivo, ya veo que se han integrado pocos, usualmente se integran más a tiempo. No sé si esperamos unos minuticos y aprovechamos este espacio, unos 3 minutos, para que se vayan integrando y no empiecen tarde. Y si tienen alguna consulta, algún comentario que tengan que hacerme, aprovechemos en este momento. ¿Todo bien? Bueno, voy a compartir el archivo. Ahí ya lo pueden descargar. Saben que lo descargan y en unos minutos nos vamos a la otra plataforma. Sí, qué bueno que me preguntaste. El test del sábado, bueno, hemos recibido algunas solicitudes de algunos estudiantes que tienen problemas el sábado para realizar el test. Entonces, acordamos, el profesor del otro paralelo, junto al profesor del otro paralelo, extender el test. O sea, va a estar el sábado, pero va a estar abierto desde mañana. O sea, los que quieran hacerlo mañana, porque el sábado se les dificulta, entonces decidimos abrirlo desde el viernes hasta el lunes. O sea, lo pueden hacer viernes, sábado, domingo y lunes. En cualquier momento, pero recuerden que van a tener solo 20 minutos para realizarlo. O sea, entran una sola vez, el test está habilitado para que ustedes puedan entrar una sola vez. ¿Qué quiero decir con esto? No vale que ustedes entren y se arrepientan y salgan. Ya después ya no van a poder volver a entrar. Entonces, tengan cuidado con eso, ¿no? Es muy importante que entonces cuando entren lo complete y después si salgan porque no hay opción de volver a ingresar. Ok, bueno, ya estamos 12, ya vamos a comenzar. Entonces, en los temas, el tema de cálculo diferencial integral empieza por el análisis de funciones de una variable. Recordemos que nosotros lo vimos desde el punto de vista de conjuntos, ahora lo vamos a analizar desde el punto de vista de cálculo, donde ya vamos a ir sobre las funciones y sus gráficas, y el análisis ya de otras propiedades como son la continuidad y la derivabilidad de funciones. Entonces la función, como ya les habíamos comentado, no es solamente la regla que
que está incluida en la función, que uno usualmente la asocia como el todo de la función. La función es una terna formada por el dominio, el conjunto, el codominio o conjunto de llegada y la regla que las asocia, de tal manera que a cada elemento del dominio le corresponda solamente un elemento en el conjunto de llegada. Ok, entonces recordemos rápidamente algunas funciones. Esto a modo de recordatorio, ¿no? Estos son temas que nosotros, yo lo quiero dejar claro, que esto no se trata de que vamos a profundizar en cada uno de los temas. Si ustedes tienen alguna duda, me preguntan y aquí mismo lo aclaramos. Pero no puedo, en 2 o 3 clases que vamos a tener para el tema de cálculo, en 3 clases, abarcar con profundidad todos los aspectos que ya se supone que ustedes de alguna manera ya lo vieron en algún momento de su formación anterior. Ok, entonces recordemos algunas funciones especiales. Por ejemplo, f de x igual a x cuadrado, que ya la hemos tratado, su gráfica es una parábola, en este caso particular, el dominio son todos los números reales, el codominio, bueno, donde esté definida, y el rango son los números que están en el intervalo 0 más infinito. ¿Sí? Su gráfica, en ese caso que tenemos allí, es esta, es una parábola que tiene vértice en el origen, en el punto 0, 0. Ok, tenemos también la función raíz de x, que es la inversa, nosotros lo hicimos en el análisis que hicimos la clase cuando vimos funciones, y en la práctica hablamos de esta, ¿verdad? Entonces la gráfica de la raíz de x es esta, y justo es la inversa de un trozo de esta función. Cuando esta función está definida, por ejemplo, desde 0 más infinito en 0 más infinito, porque de resto no tiene inversa. Ok. Cuando tenemos la función menos raíz de x, entonces el dominio cambia. El dominio de esta función ya no pueden ser los reales positivos porque sabemos que raíces de números negativos no existen. Entonces el dominio de esta función, nosotros le pedimos que menos x sea mayor o igual que 0, lo cual implica que x es menor o igual que 0. Y la gráfica de esa función es esta que está acá. Esta función es la inversa de un trozo de la parábola justo cuando yo tengo definida, digamos, la función que va desde menos infinito hasta 0, cuya imagen es desde 0 hasta más infinito. O sea que estamos definiendo esta ala de la parábola, solamente este trozo que está acá. Y entonces la inversa de esta es esta que está acá. No, mentira. Ya va. Estoy diciendo cosas que no son. Perdón. Esta no. Perdón. No, ese es cuando tengo. Déjame aclarar. Cuando yo tengo esta función, ¿verdad? Ok. Cuando yo tengo esta función, a partir de aquí, yo puedo definir dos que son invertibles. Una que va de 0 más infinito en 0 más infinito, y otra que va desde menos infinito 0 en 0 más infinito. La inversa de este trozo de función, ¿sí? Digamos que agarra x, la manda a x cuadrado, la inversa de esto es menos la raíz de x. Aquí no es esto precisamente. Aquí sí es cierto que el dominio de esta función, ¿sí? Son justamente los reales negativos, sí, los reales que van
desde menos infinito hasta cero, para justamente lograr que menos x sea positivo. Muy bien, pero esta sería la inversa de qué función. Nosotros tenemos la función, tendríamos ahí la función y igual a la raíz de menos x. Entonces, cuando yo elevo al cuadrado, tenemos y cuadrado igual a menos x. Entonces, esto me da x igual a y cuadrado. Si cambiamos x por y, tenemos y igual a menos x cuadrado. Esta que está aquí es la inversa, pero de otra función que sería, bueno, estoy esperando que terminen de ingresar, sería la inversa de una parábola, ¿sí? Que abre hacia abajo y tiene todo el sentido. El dominio de esta parábola, ¿verdad? Serían todos los reales y el rango iría desde menos infinito a cero. Por lo tanto, la inversa tiene dominio desde menos infinito a cero y rango todos los reales positivos. Ok. Bueno. Porque justamente no pueden tomar toda la función. Ok, no, aquí no puedo. Esta gráfica que está acá también tiene dos ramas para poder pensar en inversa. Una rama que va de cero más infinito en menos infinito cero y otra rama que va desde menos infinito cero hasta menos infinito cero. En este caso, ok, ya vuelvo, ya lo retomo. Ya. Déjenme, es que aquí no puedo escribir, déjenme borrar. Ya lograron descargar el archivo para explicarlo, para irnos a la otra plataforma que allí puedo explicar mejor. ¿Descargaron el archivo? ¿No? Sí. Ok, vámonos entonces a la otra plataforma, por favor. Porque la verdad que necesito poder escribir. Ajá, para explicar bien. Ok, estamos acá y yo necesito. A ver, vamos a ver, voy a hacerlo ordenadito aquí. Esta gráfica, que es la parábola, ¿sí? Si la tengo así, f de x igual a x cuadrado y considero en general sus dominios y sus conjuntos de llegadas más amplios, yo puedo decir que f va de todos los reales, ¿sí? Si voy a poner como conjunto de llegadas su rango, voy a colocar 0 más infinito. Muy bien. Esta función tal cual está acá no es invertible. Para que sea invertible, yo la tengo que restringir en una de las ramas, digamos, donde ella sea biyectiva. Entonces yo puedo definir una función f1, por ejemplo, que va de 0 más infinito en 0 más infinito. ¿Cuál sería la gráfica de esta f1? Sería esta rama que está acá, solamente esta rama. Esta señora tiene una inversa, que va de este conjunto, que de casualidad es el mismo, en el dominio del anterior.
pasa es que en este caso coincide. Y su gráfica es la raíz de x. Muy bien, esta es una. Después tenemos una F2 que puedo definir allí mismo, pero voy a agarrar la otra rama, voy a agarrar, voy a agarrar esta rama que está aquí, esta. Y entonces voy a definir F2 que va desde menos infinito hasta cero en cero más infinito. La gráfica de esta F2 será este pedacito de la parábola. Eso también tiene una inversa. La estoy definiendo de este modo para poder garantizar que tenga inversa. Entonces, esa tiene una inversa que va a ir desde este conjunto en este conjunto. El que era rango ahora es dominio y el que era dominio ahora es rango. ¿Cuál es la gráfica de esta? Ok, la gráfica de esta es menos la raíz de x. La gráfica de menos la raíz de x es esta. El dominio es de 0 más infinito y el rango es de menos infinito a 0. Muy bien. Allí en la diapositiva, ustedes tenían, por otra parte, ustedes tenían la función g de x igual a la raíz de menos x. Y con esta empecé a hablar. Entonces dije, el dominio de g es desde menos infinito hasta 0 para garantizar que cuando multiplico por menos me dé positivo y pueda aplicar la raíz. Entonces digo, esta señora es la inversa de otra función. Entonces miremos de quién es la inversa. Entonces para calcular la inversa, uno dice, bueno, esto es y igual a la raíz de menos x y despejo x. Entonces elevo al cuadrado y me da menos x, que esto me da que x es igual a menos y cuadrado. Esta ley que está acá me da origen a que yo pueda identificar cuál es la ley de la inversa. Y la ley de la inversa, entonces cambio x por y tengo que y es igual a menos x cuadrado. Muy bien. Esta función que está acá, es otra parábola que abre hacia abajo, que tiene vértice en el punto 0, 0. Esta función, como está aquí, con esta ley tiene, voy a llamarla H. H tiene dominio todos los reales y rango desde desde menos infinito hasta 0. Muy bien. Pero como pasó en el caso anterior, esta, como la vemos allí, esa función no es biyectiva, no es inyectiva, y al no ser inyectiva no es invertible. Entonces yo la tengo que restringir para poder calcular sus inversas y llegar a esta inversa. Esa es la idea que tengo, o sea, salir de aquí y llegar nuevamente aquí. Entonces yo voy a definir una función h1 que va a ir la rama positiva, que va a ir desde 0 hasta más infinito, y el dominio es desde menos infinito hasta 0. La ley es la misma, menos x cuadrado. ¿Qué estoy considerando? Estoy considerando solamente esta rama. Muy bien. La función inversa de esta va desde menos infinito, 0, en 0 más infinito. ¿Y cuál es la ley? Justamente la ley es esta. La ley de esta inversa, h1 a la menos 1 de x es igual a la raíz de menos x. ¿Por qué? Porque ustedes, el dominio es este y el conjunto de llegada es positivo. ¿Cuál es la gráfica de esta función? La gráfica de esta función es esta. Si agarramos la otra ala, que sería esta ala que está acá, esta ala que está acá,
correspondería a H2, vamos a llamarla H2, que va desde menos infinito hasta cero, y su imagen es desde menos infinito hasta cero. Muy bien. Ay, perdón, aquí es abierto. En donde están los infinitos no hay corchetes, sino paréntesis. ¿Ok? ¿Cuál es la ley? Agarra el X y lo manda a menos X cuadrado. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es la inversa? Muy bien, la inversa de este pedazo va a ir desde menos infinito cero en menos infinito cero. ¿Qué hace? Agarra un X y lo manda a menos la raíz de menos X. ¿Cuál es la gráfica? Esta. Ahora sí lo hice completo. ¿Quedó más claro? Que el estudiante que con toda la razón me decía que no me entendía porque no podía desarrollar bien la idea en ese espacio tan cortico, ¿ya quedó claro? O sea, ¿qué fue lo que les hice? Les hice la vuelta completica de las dos gráficas. Les recordé el comportamiento de la parábola de la función y igual a x cuadrado y cómo puedo calcular sus inversas. Y después vimos también las inversas de una función asociada, esta que es y igual a menos x cuadrado, y sus inversas. Y justo la que aparece en la diapositiva, esta que está acá, es la inversa de esa parábola, de un trozo de esa parábola cuando abre hacia abajo. ¿De acuerdo? ¿Ya está más claro el estudiante que me preguntaba? Ok. Y eso es lo que vamos a hacer. O sea, vamos a ir mostrando algunas funciones, recordándoles algunas funciones y simultáneamente voy a ir hablando de sus gráficas, de sus dominios, de sus rangos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la gráfica, aquí tenemos la función f de x igual al logaritmo de x. Entonces, esta función es una función muy importante también y tiene un comportamiento muy particular. Fíjense. Si yo tengo la función f de x igual al logaritmo de x, esta es una función particular de las generales que son logaritmo en base a de x, ¿sí? En particular, cuando me dicen logaritmo, me están diciendo que es una de estas, pero cuando hay 10. Y cuando me hablan de logaritmo neperiano, ¿sí? Es una de estas cuando A es E. O sea, en este caso A es igual a E y en este caso A es igual a 10. En general, todos los logaritmos, ¿cuándo se definen los logaritmos? Cuando A es un número positivo, A distinto de 1 y X mayor estricto que 0. Estas son las condiciones para yo poder definir la función logaritmo en base a. Recuerden, bachillerato, ¿verdad? Que si usted tiene y igual al logaritmo en base a de x, esto es equivalente a decir que esto es verdad si a a la y es igual a x. Son inversas una con la otra. Ok, hay una relación estrecha entre la función logarítmica y la función exponencial, pero de esto vamos a hablar más adelante. Déjenme, quiero definir solamente el logaritmo ya que apareció allí. Entonces, en general, todos los logaritmos, cualquier sea su base, si A es mayor que 1, si A es mayor que 1, las gráficas se comportan de estas maneras. Todas en 1 pasan por 0. ¿En qué se va diferenciando? Se van diferenciando en que de repente una es más cerradita y otra es más abierta. ¿Qué quiero decir?
por ejemplo, hay otras que tienen que pasar por aquí ya. Tienen que pasar, ya sé cómo lo voy a hacer. Todas tienen que pasar por aquí. Ya voy. Recuérdense que no puedo leer no puedo leer el chat. Si alguien me dice lo que me están escribiendo. O sea, todas estas pueden ser logaritmos. Todas se comportan como una curva chata de esta manera, ¿verdad? Que en 1 pasa por 0 siempre que A es mayor que 1. Cuando A es menor que 1 pero mayor que 0, entonces el logaritmo se comporta de este modo. Pero fíjense, igualito, en x igual a 1 pasan por 0. Y cuando x se aproxima a 0, si A está entre 0 y 1, ella tiende a más infinito, y si A es mayor que 1, ellas tienden a menos infinito. Ok, ese es el comportamiento del logaritmo. ¿Qué tenemos que grabar? Que el dominio de todos los logaritmos es desde 0 hasta más infinito. Y 0 abierto, en 0 no está definida. ¿Sí? Y dependiendo del A, entonces entre 0 y 1 es positiva, y para mayores que 1 es negativa si A está entre 0 y 1, y si A es mayor que 1, entonces es negativa entre 0 y 1, y para los x mayores que 1 es positiva. Ok, esa es la función logaritmo de la que me están hablando aquí. Vamos con la función f de x igual a 1 sobre x. La función f de x igual a 1 sobre x. Ok, como podemos ver aquí, esta función no está definida para 0. Entonces es el único que tengo problema. Entonces el dominio de f, en este caso, son todos los reales menos el 0. ¿Cuál es su gráfica? Esta es la gráfica. Cuando me aproximo a 0, cuando usted hace esta cuenta y 0 y x es, por ejemplo, 0,0001, este número es muy grande, porque esto es como que dice 1 sobre 10 a la 6. Aplicando extremos y medios le queda 10 a la 6 arriba, le queda muy grande. Entonces, por eso su comportamiento, digamos, es este. Esto que se vaya aproximando a esta recta, uno dice que en X, esta recta es la recta X igual a 0. Entonces uno dice que en X igual a 0, ella tiene una asíntota vertical. Y también cuando lleva al 0, ella tiene una asíntota, una asíntota horizontal. ¿Qué quiere decir asíntota? Que la gráfica se va pegando a las rectas que son asíntotas. Ok, esta es la gráfica de f de x igual a 1 sobre x. También tenemos las gráficas, por ejemplo, que están asociadas 1 sobre x cuadrado. Entonces aquí se parece mucho a esta, pero nunca toma valores negativos. Aquí si el x es negativo ya toma imágenes negativas, pero en este caso no, entonces es como esa gráfica, pero con los dos bracitos hacia arriba. Ok. Y estábamos hablando de esta. Entonces, ¿cuál es de esta? Ya sabemos que el dominio es este. Mirando la gráfica de esta función, de f, ¿quién me dice cuál será el rango de f de esta gráfica? ¿Quién es el rango? ¿Todos los reales? Todos los reales, exceptuando el 0. Fíjate que nunca toca el eje Y. Entonces, en este caso, coinciden el dominio y el rango. En cambio, en este caso, el dominio vuelven a ser los reales menos el 0, y el rango son
va de 0 hasta más infinito, porque son todos positivos. Mirando, ¿cómo determinan ustedes el rango mirando la gráfica? ¿Qué valores de y, cuando yo trazo una recta horizontal desde y, dónde tengo gráfica? Si la trazo aquí, no tengo gráfica. Estos puntos que están negativos no pertenecen al rango, no tengo gráfica. Ok. Ok, entonces yo estoy hablando de la gráfica y de la gráfica, pero formalmente, ¿qué es la gráfica? ¿O quién es la gráfica de una función real? Son pares, son puntos que están en la curva. Entonces son puntos que satisfacen ¿qué cosa? Que el primer elemento de ese punto está en el dominio y el segundo punto es la imagen del primero. O sea, ¿cómo se define la gráfica? La gráfica de una función son los pares x, f de x, que están en R2, tales que el primer elemento está en el dominio. Esta es una función que en estadística juega un papel fundamental, ¿no? Bueno, sin el 1. Sin el 2, con un 1, ¿no? Okay. El rango, mirando esta gráfica, ¿cuál es el rango de esta función? Con mirar la gráfica, ¿cuál será el rango? De 0 no incluido a 2. De 0 a 2 incluido. Muy bien. Si usted traza una recta horizontal por cualquier valor, ¿verdad? Que esté en el intervalo abierto 0, 2, usted consigue puntos de la gráfica. Si yo trazo una recta horizontal por cualquier valor en y mayor que 2, no tengo puntos sobre la gráfica. Muy importante esto, ¿no? Aquí hay dos cosas. Cuando a mí me dicen, ¿sí? Me dicen solamente la ley, me dan solamente la ley, y me dicen encuentre el dominio y el rango, yo voy a decir el dominio es el conjunto más grande donde esa ley tiene sentido. Entonces, ¿dónde puedo yo aplicar esta ley? En todos los números reales, porque yo no tengo ninguna restricción aquí. Aunque yo pudiera definir una función g, ¿verdad? De 0 más infinito en 0,2, ¿verdad? Que agarra un x y lo manda a 2 sobre 1 más x cuadrado. Esta es otra función que tiene la misma ley, pero la gráfica es otra. La gráfica sería solamente este pedacito que está aquí, porque estoy tomando un trozo del dominio. Esto es si me dicen, de alguna manera, una restricción en el dominio, si me la dan. Pero si no me la dan, me dan solamente la ley y me preguntan cuál es el dominio, yo siempre voy a considerar el dominio como el conjunto más grande donde la ley tiene sentido. Y entonces, en función del dominio, yo, una vez que tenga establecido el dominio, yo puedo determinar el rango. Ok. Aquí dice, consideremos la siguiente función. Entonces me dan esta función. Y me dicen que esta es su gráfica. Y me preguntan, ¿qué pasa cuando y vale 1 y cuando y vale menos 1? Fíjense, ¿qué pasa acá? Como me están dando esta ley así como me la están dando, yo inmediatamente debo recordar lo siguiente, ¿no? Entre 0 no se divide. Yo busco el dominio como el conjunto más amplio donde esa ley tiene sentido. Entonces, ¿dónde no tiene sentido esa ley? Cuando esto vale 0. Entonces, esto es x menos 1 por x más 1. Entonces, ¿cuándo esto vale 0? Cuando x vale 1 y cuando x vale menos 1. Ajá, pero ¿por qué se comporta en uno
insignificante, o sea, solamente esto, no sé si lo logran ver, aquí hay un huequito, ¿no? En la gráfica, aquí tiene un huequito y sigue, y esto es en 1. Y en cambio en la otra, en -1, ella tiene toda esta cosa. Entonces, perdón, aquí esta sigue, la asíntota aquí es... Bueno. Entonces, ¿qué pasa aquí? Fíjense, cuando nosotros manipulamos esta ley, yo puedo hacer esta cosa. Yo puedo sacar factor común 2 y digo que esto es x menos 1, y abajo factorizo y digo que esto es x menos 1 por x más 1. Este se va con este, y entonces me quedaría esto así. Y esto se parece mucho a la gráfica de 1 sobre x, pero está trasladada una unidad a la izquierda. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto que yo lo cancelé y entonces ahora me sigue quedando el huequito? Porque la ley que me dieron originalmente es esta. Y aunque yo la pueda manipular y algebraicamente cancelar términos, el dominio de la función lo establezco desde la ley que me dieron. Y la ley original que me dieron fue esta. Entonces, al haberme dado esta ley no de esta manera, yo tengo que quitar del dominio el valor x igual a 1, que es lo que estoy haciendo aquí. Lo que ocurre acá, todo esto les estoy recordando, ¿no? Lo que está pasando allí es, a ver, ustedes tienen una gráfica cualquiera, f de x, vamos a ponerla con una que sea fácil de trabajar para que ustedes lo analicen. Yo tengo esta que ya la hemos trabajado bastante. Si yo a esta función le sumo o le resto, ¿qué hago con la gráfica? Si le estoy sumando a la función, yo lo que hago es que la subo 4 unidades. Y si yo le resto, yo lo que hago es que la bajo 4 unidades. Y la gráfica se comporta igual. Aquí, ¿qué hice? La gráfica, esta cualquiera, G1 o G2, ¿qué es? Es f de x más o menos 4. ¿Sí? Ahora, otra cosa es que yo agarre la gráfica esa que tenía f de x igual a x cuadrado y yo construya h de x igual a x menos 2, vamos a poner 3 para no confundirlo con el cuadrado. Ajá. X menos 3 al cuadrado. ¿Qué hago aquí? Yo agarro mi gráfica de x cuadrado y digo, ajá, ¿dónde esto es 0? Cuando x vale 3, ¿verdad? Entonces, esto me indica que que la gráfica completa, yo la voy a trasladar horizontal o verticalmente, bien sea esto positivo o negativo. Entonces, la gráfica hace esto. Se corre de forma horizontal. Tantas unidades como yo haya sumado o restado en su argumento. Si yo tengo t de x igual a x más 3 al cuadrado, entonces yo lo quise con la gráfica, ¿dónde esto vale 0? En menos 3. ¿Dónde el argumento vale 0? Entonces, sí, la gráfica vale 0. Entonces, ¿qué hice con la gráfica? La trasladé a menos 3. Realmente, la regla que dice que cuando usted suma en el argumento, esa cantidad que sumó produce un desplazamiento a la izquierda de la gráfica. Y cuando usted resta en el argumento, produce un desplazamiento de esa misma cantidad de unidades a la derecha de la gráfica. Entonces, lo que está pasando aquí, en esta gráfica, es, a ver, ¿cómo se llama la gráfica? 2 sobre x más 1. Nosotros habíamos visto f de x igual a 1 sobre x. Y habíamos visto que
su gráfica se comportaba de esta manera. Ok, este 2, cuando yo multiplico la gráfica, fíjate, aquí no estoy ni sumando ni restando, estoy multiplicando por 2, ella lo que hace es que me amplía la curva. Ella no produce un cambio muy drástico, sino que la amplía. Sobre todo se ve cuando uno lo hace en las funciones trigonométricas, que ya las veremos. Pero, porque estoy multiplicando la función, pero, ¿qué pasa con esta función 1 sobre x más 1? Con lo que vimos, ¿verdad? El 0 se va a producir en menos 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esto que pasaba en la recta x igual a 0 va a pasar en la recta x igual a menos 1. Y la gráfica se trasladó. Se corrió en x, que es muy diferente que si yo hubiera hecho L de x igual a 1 sobre x más 1. Eso es distinto. Le estoy sumando 1 a la gráfica y entonces lo que tendría que haber hecho es subirla. Y la asíntota no hubiese sido en 0, sino en 1. Entonces, a eso se debe el comportamiento de esta gráfica. Y esto que le tuviese que quitar el punto es por la manera como está definida. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo viene la gráfica, cómo viene la función dada. Ok, entonces, las funciones en general, las funciones reales, se clasifican en algebraicas y trascendentes. Las algebraicas se clasifican, ¿verdad? Las que son potencias son los polinomios, las funciones constantes, ¿verdad? F de x igual a 4, f de x igual a 5, que su gráfica es una recta horizontal. Las lineales, f de x igual a 3x más 6, que su gráfica son rectas. Las cuadráticas, que son en general parábolas, que no tienen por qué tener el vértice en el origen, porque en general una gráfica cuadrática es de la forma, esto, en general, un polinomio de grado 2, en general su gráfica es una parábola. Lo que ocurre es que aquí hay que completar cuadrados para determinar cuál es el vértice y poderla dibujar. Este término de acá me indica si la parábola abre hacia arriba o abre hacia abajo. Y también tenemos otra que es típica, que son las cúbicas, ¿sí? X al cubo. La gráfica de X al cubo. Todas estas hay que saber, se las estoy recordando. Ok. Todas las que son polinómicas, pues, o sea, todas las gráficas y todas las funciones que son un polinomio. A partir de las parábolas, o sea, de las gráficas de polinomios de grado 2 y grado 3, ya a partir de, si tenemos grados mayores que grado 2 y grado 3, ya la cosa se complica porque las curvas no me las tengo que saber, o sea, ¿cuáles se tienen que saber? Las que son x al cuadrado, x a la 4, x a la 6, porque se comportan igual. Pero si ya tiene más términos, por ejemplo, si usted tiene un polinomio, una función f de x igual a 6x a la 7 más 3x a la 4 más 6x menos 2, ¿verdad? Yo aquí, de mirarla, lo único que sé es que el 0 pasa por menos 2. Es lo único. ¿Cómo se tendría que comportar? Yo tendría que buscar las raíces y las raíces son los cortes de la gráfica. Pero no tengo por qué saberme graficar esto. Pero las que sí tengo que saber son todas las básicas, pues. O sea, un polinomio de grado 2 hay que saber completar cuadrados para poder determinar cuál es la parábola. En general, una recta, yo tengo que saber dibujar una recta. Pero si a mí me dan a partir de ahí, me dicen x al cubo, pues x al cubo, x a la 7, x a la 9, todas esas se comportan más o menos como esta. Y si les ponen s de x igual a menos x al cubo, ¿qué hace un menos? La invierte, hace una reflexión sobre el eje y. Ok,
Después tenemos las funciones racionales. ¿Cuáles son las funciones racionales? Son las funciones que son cocientes de polinomios. O sea, en el numerador tienes un polinomio, en el denominador tienes un polinomio. ¿Cuál es el dominio de estas funciones? Son todos los números reales exceptuando los puntos donde el denominador se hace cero. El dominio de los polinomios son todos los números reales en general, dominios. Y después tenemos las funciones las racionales, las radicales. Las racionales son cocientes de polinomios. Y las radicales, que son las que tienen raíz. Aquí que tienen que recordar siempre, que si lo que tienen aquí, si el índice de la raíz es par, lo que está dentro tiene que ser mayor o igual que cero. Y si lo que tienen es una raíz impar, no tengo ningún tipo de restricción aquí, más allá de la que tenga la función que metí adentro. Y después de estas tenemos las funciones trascendentes, que son las trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, y todas las hiperbólicas. Tenemos las exponenciales y las logarítmicas. Las logarítmicas ya hablamos. Ahorita vamos a hablar de las exponenciales. ¿Cuáles son las funciones exponenciales? Las funciones exponenciales son las funciones de la forma a la x. Entonces, estas tienen dominio con la m, dominio. Estas tienen dominio, todos los reales. ¿Qué restricción tengo? Que a es mayor que 0 y si es 1 es la función constante 1 a la x, que es 1. Ok. Y el rango de estas funciones en general son de 0 a más infinito. Ok. ¿Cuál es la gráfica? Entonces, si a es mayor que 0, las gráficas de todas, quiero decir e a la x, pero también voy a decir 3 a la x. Sí, perdón, si a es mayor que 0, no, si a es mayor que 1, porque también se divide en dos, 2 a la x, o 3 medios a la x, ¿sí? Todas estas tienen, sus gráficas se comportan de esta manera. Cuando x vale 0 pasan por 1, que igual que con las polinómicas, ¿qué varía? Bueno, que unas son más abiertas y otras son más cerraditas, pero todas en 0 pasan por 1. Ok. Y cuando a está entre 0 y 1, la gráfica hace esto. ¿Ves? Ya va, así no, ya va, la hice muy torcida. Las gráficas hacen esto. ¿Qué pasa aquí? Ustedes me dirán, profe, pero esa es la gráfica de e a la menos x. Y sí. Pero ¿qué pasa? Que si usted tiene e a la menos x, es el número de Neper, que es 2.7, no sé qué más, ¿verdad? Entonces, e a la menos x es 1 sobre e a la x. Y esto no es otra cosa que 1 sobre e a la x. Si e es 2.7, 1 sobre e es menor que 1. Y entonces se comporta de esta manera. Entonces, ¿qué hay que saber? Bueno, hay que saber que si les preguntan, o si sale, no es que les van a preguntar, o sí, si sale, aquí hay un recuento de las gráficas principales. Si sale, por ejemplo, 3 a la x, f de x igual a 3 a la x, y me piden el dominio, yo ya sé que el dominio de este son todos los números reales, ¿sí? Pero si me piden el rango, yo tengo que saber que es 0 más infinito y yo tendría que saber que la gráfica de esta se comporta más o menos de esta forma. Aquí no hay que tener como una exactitud, ¿verdad? Así que en 2 pasa por 3.5 va a ser, no.
yo tengo que saber el comportamiento y después yo ya le asigno valores, ¿sí? Ahí sí es donde viene cuando ustedes empiezan a dar valores y ajustan ajustan la gráfica. Pero este tema, que cuando ustedes tienen una gráfica, voy a inventármela aquí, 1 sobre x al cubo, ¿verdad? Ajá, y yo voy a empezar a decir, bueno, en 1 vale 1, en 2 vale 1/8, y con estos puntos yo voy a graficar. No, yo no puedo hacerlas todas. Yo lo que sí sé es que esta gráfica se comporta como la de 1 sobre x, y a partir de que sé que este es el comportamiento, ajusto los puntos. Digo, aquí pasa por este, aquí pasa por este, aquí pasa por este. Porque eso no lo dije. Yo les dije cómo era la gráfica de 1 sobre x y 1 sobre x cuadrado. Pero en general, cuando usted tiene la gráfica de x igual a 1 sobre x a la n, si n es par, se comporta como 1 sobre x cuadrado. Se comporta parecido. Y si n es impar, se comporta parecido a las de 1 sobre x. Aquí hay una lista, si se quiere, de gráficas de funciones elementales, ¿verdad? Aquí me falta hablar de la función parte entera. No, si alguien si es conmigo, por favor me dice, porque no veo lo que me están diciendo. Aquí me falta hablar de la función parte entera. Bueno, esta no se usa casi. Y me falta hablar del valor absoluto. Ok. Vamos a hablar primero del valor absoluto. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué cosa es el valor absoluto? Bueno, el valor absoluto de x. Todo el mundo sabe que el valor absoluto de x es x si x es mayor que 0, y es menos x si x es menor que 0, ¿sí? Esto es x si x es mayor o igual que 0, y vale menos x si x es menor que 0. Muy bien, entonces su gráfica, si x es positiva, es la gráfica de y igual a x, que es la recta y igual a x. Y si x es menor que 0, pues la gráfica es la de y igual a menos... Ay, pero me salen todas torcidas. ¿Sí? Si y este pedazo, si y es menor que 0. Muy bien, eso es así, y esa es su gráfica. Ahora, donde usualmente yo me doy cuenta que ustedes se confunden, es cuando yo digo el valor absoluto de 3x más 1. Entonces aquí me quieren hacer otra vez esta gráfica de arriba, y no es, porque aquí tenemos que analizar, esto es ¿quién? Es 3x más 1 si 3x más 1 es mayor o igual que 0 y vale menos 3x más 1 si 3x más 1 es menor que 0. Y a partir de aquí yo construyo y veo los dominios. Entonces, cuando 3x más 1 es mayor o igual que 0. Esto es verdad cuando x es mayor o igual que menos un tercio. ¿Sí? Entonces, esa gráfica, o h de x, es igual a 3x más 1 si x es mayor o igual que menos un tercio, y vale menos 3x menos 1 si x es menor que menos un tercio. Entonces la gráfica ya cambia, ¿sí? Porque ustedes van a graficar esto para los x mayores que menos un tercio. ¿Sí? Esta es la recta que en 0 pasa por 1, ¿verdad? Aquí pasa por 0. Y la otra, pues hace esto. Pero es la misma pendiente, ¿no? Ok. Ok. Entonces, ojito con esto, porque aquí siempre se equivocan cuando toman donde es positiva. No es 3x más 1 si x es mayor que 0. Que eso es usualmente el problema que cometen cuando interpretan el valor absoluto. 3x más 1 si x es mayor que 0, no, si el argumento es mayor o igual que 0. Ok.
Ok, entonces, ajá, me falta, esa es esta. Y la función parte entera, que se denota muchas veces así, ¿qué significa? ¿Sí? Esta es el mayor entero menor o igual que x. O sea, a ver, menor o igual. Ajá. Entre 0 y 1, abierto en 1, vale 0. Ya voy, y aquí lo explico. Entre 1 y 2, aquí hay un huequito. ¿Sí? Aquí. Tendría que ponerlo con otro color. Aquí hay un huequito. Ok, fíjate. Por ejemplo, si x vale 0.5, ¿sí? ¿Cuál es el mayor entero menor o igual que 0.5? El mayor entero menor o igual que 0.5 es 0. Entonces la imagen es 0 para todos los que están entre 0 y 1. Pero si tú tomas 1, ¿cuál es el mayor entero menor que 1? Menor o igual que 1. 1. Entonces todo, el mayor entero menor o igual que x. ¿Por qué mayor entero? Porque ya va, si yo digo, va a tener de imagen el entero menor o igual que x. Es que 0 es menor que x, pero menos 1 es menor que x, pero menos 2. Entonces tengo que decir, de todos los enteros menores que 0.5 voy a agarrar el mayor. Entonces, esa gráfica es como son escalones, es como un escalón, ¿ves? Va siendo así. No, aquí va llenita y ahora aquí. La llaman función escalón. Esta función juega un papel muy importante. ¿Por qué la ponen ahí? Porque esta función juega un papel muy importante cuando uno hace transformada de Laplace y cuando hacen, y eso es cuando estudian señales, porque la transformada de Laplace es una herramienta en la solución de ecuaciones diferenciales. Entonces, por eso esta función juega un papel muy importante. Ok. A ver, y de las funciones, ya hablé de la función exponencial, logarítmica, y me faltan las trigonométricas. Ok. Entonces, esto es a manera de recordatorio de lo que ustedes ya manejan, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que saber de las funciones trigonométricas? Seno, coseno, tangente, cotangente, ¿verdad? Seno y coseno son funciones periódicas de periodo 2pi que están, seno, que están acotadas entre menos 1 y 1, ¿sí? Este es seno de x. Y el coseno es como si la rotara, la moviera, ¿verdad? Igualito, está entre menos... Ya me quedan torcidas, pero solo les estoy recordando aquí, ¿no? O sea, todas están entre menos 1 y 1. Si esto es 1 y esto es menos 1, no me puedo salir de esas líneas. Ok. ¿Qué tengo que saberme yo de esas funciones? Estas son dos nada más, ¿no? De las muchas. Bueno, me tengo que saber que sus dominios de ambas son todos los reales. Que el rango de ambas es el intervalo menos 1, 1. Que son periódicas. ¿Qué quiere decir periódicas? Que se repite, que la imagen, por ejemplo, este es el coseno, la imagen en 0 es la misma imagen que en 2pi, ¿sí? Y la misma imagen que en 4pi, o sea, se repite en cada 2pi, igual pasa con el seno,
son periódicas de periodo 2pi. Ok. Después de estas, o a partir de estas, se definen las otras 4 funciones trigonométricas, que son la función tangente, que es seno de x sobre coseno de x. Aquí ya todo cambia. Aquí ya todo cambia. ¿Por qué? Porque resulta que como yo no puedo dividir entre 0 y el coseno se hace 0 muchas veces, ¿verdad? Esa gráfica o sea, no está definida en todos los números reales, se comporta de esta manera, pero se repite, o sea, se repite exceptuando que no está definida cuando el coseno es 0, o sea, cada pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, o sea, que el dominio de la tangente de x son todos los reales menos pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, menos 3 pi medios, o sea, todos los números de la forma 2k más 1 pi medios con k variando en los enteros. Entonces, todos esos los tengo que quitar del dominio. No hay gráfica, pero son asíntotas. Y la cotangente se comporta muy parecido, pero entonces allí tengo que quitar los puntos, porque la cotangente es coseno de x sobre seno de x. Entonces ahora me toca quitar ¿a quiénes? Me toca quitar a todos donde el seno es 0. En 0, ahí sí son todos, en pi, en 2pi, en 3pi, en 4pi, ¿sí? Entonces ahí va. Ok. Así no. Ya. El coseno, déjenme un segundito, el coseno es positivo. No, esto está mal. Ya va. Esas asíntotas estaban bien, pero ¿qué pasa? El coseno viene así. Las curvitas vienen decreciendo así. Ok. Y después vienen las otras dos. Bueno, ya va, aquí falta. Entonces, si nosotros miramos estas gráficas, su dominio tenemos que quitarle esto, y su rango, si ustedes lo ven, el rango son todos los reales, a diferencia de las anteriores. Y igual pasa con la función secante, que es 1 sobre coseno, ¿sí? Entonces, aquí también tenemos que quitar donde el coseno se hace 0, que es en pi medios, el coseno en 0 vale 1. Es pi menos pi medio, entonces ella hace estas cositas. Esta es la función secante. Esta se comporta distinto todavía. Esta es más rara, porque esta tienes que quitarle el dominio, tienes que quitarle todos los mismos que le quitabas a la tangente, son todos los reales menos, pero el rango va a ir desde menos infinito hasta menos 1, unión 1 más infinito. Aquí no hay imagen. No hay imagen por la forma en que tiene la función. Porque aquí vas a estar dividiendo entre un número que está entre menos 1 y 1. Entonces, este cociente nunca me da valores. Igual en esto a 0, nunca les va a dar. O igual en esto a 1/3, nunca les va. Si yo igualo
1 sobre coseno igual a 1/3, estaría diciendo que el coseno tendría que ser 3 para que me diera 1/3. No va a poder ser porque el coseno siempre está entre -1 y 1. Y de manera parecida se comporta la cosecante. Entonces, échele una miradita a esas gráficas y a esas funciones, échele una repasadita. Otra cosa que usualmente confunde cuando hablamos de funciones trigonométricas es el tema de las inversas de las funciones trigonométricas. Ustedes recordarán que uno define el arcoseno, el arcocoseno. Por ejemplo, hablemos del arcoseno de x. ¿Quién se acuerda algo de esta función? Que está en las calculadoras. Ustedes la ven ahí, dicen seno a la -1 de x. ¿Qué significará esto? ¿A qué se refiere? Es la inversa, ¿no, maestra? Sí, es la inversa del seno, pero entonces yo pregunto una cosa, ¿no? Quedamos que el seno se comportaba de esta manera. Ajá, el seno se comporta de esta manera. Esa función, una función que se comporte así, es inyectiva. Por ejemplo, en 0 vale 0, y en pi vale 0, y en 2pi vale 0, y en 3pi vale 0, y así en muchos puntos. O sea, yo trazo una recta horizontal entre -1 y 1 y me corta la gráfica en infinitos puntos. Entonces, la pregunta clave acá es, ¿esa función tiene inversa? Dependerá del dominio. Dependerá del dominio, muy bien. O sea, que yo tengo que restringir el dominio. O sea, si yo tengo la función g de x igual al seno de x definida desde todos los reales en -1, 1, esta no tiene inversa. Pero lo que se hace con esta y con todas las funciones trigonométricas, porque ninguna de las funciones trigonométricas es inyectiva, la restrinjo, obstruyo, restrinjo adecuadamente, ¿verdad? Por ejemplo, el seno, para definir el arcoseno, lo restrinjo en el pedacito más cercano al origen, donde ella recorra todo el rango y ella sea inyectiva. Entonces, en el caso de el seno, se restringe en el intervalo que va de -pi medio a pi medio, y es ahí donde se define el arcoseno, Y entonces, así como pasa con el seno, en C va a estar entre -1 y 1, el seno vale -1 cuando x vale -pi medio. Ok, aquí, -pi medios y pi medios. Esta es la gráfica del arcoseno. Ok, este pedacito es la gráfica del arcoseno. Está definida en su dominio entre -1 y 1, que es el rango, ¿sí? Y lo que es el dominio aquí es el rango aquí, desde -pi medio a pi medio. Muy bien. Pero es en este pedazo. Si a alguien se le ocurre y dice, bueno, pero es que a mí no me provoca, pues a mí me provoca definirla entre -pi medios, y 3pi medios. Y 3pi medios. Ajá. Y aquí sí usted puede definir una inversa, pero ya no se llama arcoseno. La que se llama arcoseno y la que está en todas las calculadoras y la que está en todos lados es cuando la agarra aquí. Igual pasa con el arcocoseno. En todas las funciones trigonométricas, la restricción se hace en un intervalo que recorra todo el rango, y que esté lo más pegadita al origen, siendo la función inyectiva. Entonces, por ejemplo, en el caso del coseno, recorre todo el rango, ¿sí? Entre 0 y pi.
Entonces, el coseno en 0 vale 1 y el pi vale menos 1. Muy bien. Entonces, en el caso del coseno, lo restrinjo entre 0 y pi. Y aquí, cuando hago esta restricción, ahí defino la función inversa. Esto para que lo tengan claro y no se me confunda. Ok. Bueno, sigamos. Entonces ya hablamos de todas las funciones de la tablita. Ahí les dejo un trabajo que tienen que hacer ustedes de agarrar su libro de algún libro, cualquiera de los que están recomendados allí, o cualquier libro de la biblioteca. La biblioteca de la BIU es muy buena. Y ahí pueden encontrar ustedes cualquier cantidad de libros de cálculo, cualquiera. En cualquier libro de cálculo le pueden echar una miradita a las funciones elementales y darle una repasadita para que vuelvan a ponerse en contexto, porque así como yo sé que hay gente que todo lo tiene fresquito porque se acaban de graduar o porque acaban de estudiar y tal, hay gente que hace tiempo que terminó de estudiar y que tienen que recordar todas estas cosas. Ok. ¿Alguna pregunta? Porque ya voy a empezar con límites. ¿Alguna cosa que me quieran decir? Ok. Bueno, entonces vamos con el concepto de límite, pero déjenme un segundito para tomar agua. Entonces, ¿qué es el límite? Intuitivamente, el límite estudia el comportamiento de la función alrededor, cercano a un punto, sin que me importe mucho, sin que me importe nada, cómo se comporta en el punto. O sea, uno tiene, por ejemplo, la función logaritmo, que yo dije que es una cosa así. Yo puedo calcular el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo en base 3 de x. Yo sé que en 0 esta función no está definida, pero yo me puedo preguntar cómo se comporta esa función cerquita de 0. También me puedo preguntar cuál es el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado. 0 está en el dominio. Y puedo preguntarme por este comportamiento y lo que voy a mirar es cómo se comporta esta función alrededor de 0. ¿Se acuerdan la función que habíamos, donde quitamos el 1, que no estaba en el dominio? Yo puedo preguntar por el comportamiento de la función, por el límite cuando x tiende a 1, más allá de que 1 esté o no esté en el dominio. Lo que sí necesito tampoco es que es así tan alejado. Yo no me voy a preguntar por el límite cuando x tiende a menos 6 del logaritmo en base 3 de x. ¿Por qué? Ajá, ustedes me dirán, pero este no está en el dominio y este tampoco. ¿Por qué con este sí me puedo preguntar y no tiene sentido que me pregunte por este? Porque resulta que para que tenga sentido que yo me pregunte el comportamiento de la función, me puedo preguntar por puntos que están muy cerquita del dominio de la función. O sea, ¿qué quiere decir cerquita? Supongamos que yo tengo que esto es el dominio de la función, pero que la función no está definida, por ejemplo, en este puntico y en este puntico. Así que ahí, en esos valores, en este puntico no está definida y en este puntico no está definida. Bueno, pero yo puedo considerar alrededor de este valor que sí hay puntos del dominio y alrededor de este valor sí hay puntos del dominio. Pero si me doy uno por aquí bien lejos, yo alrededor de este punto no tengo cómo preguntar de nada, porque no hay función. Entonces, eso es lo que se define como un punto de acumulación del dominio, pero eso es otra historia. Lo que quiero que les quede es lo que estamos preguntándonos, el comportamiento de la función cerquita o dentro del dominio o puntos que están pegaditos al dominio de la función. Entonces lo que quiero saber es cómo se comporta. Eso queda muy bonito.
Lo que está un poquito más complicado es la definición, pero esa es la definición. Vamos a verla. No hay otra. Entonces, ¿qué dice la definición? Dice, sea una función definida en un dominio A de A en R, de forma que este punto, este intervalito, ¿verdad? Esto es un intervalo. Si yo tengo aquí un C, yo tengo C menos delta, C menos rho, C más rho. Le quito al C, le saco este punto, intersecto con el dominio y me da distinto del vacío. Eso era lo que hablábamos hace rato. O sea, tengo puntos, aunque el C no esté, tengo puntos que están en el dominio. Entonces diremos que existe el límite L en R. Esto es muy importante. O sea, es un número real. El límite existe si es un número real de F cuando X tiende a C, y se denota de esta manera el límite cuando X tiende a C de F de X igual a L, sí. Para todo épsilon existe un delta. Para todo épsilon positivo existe un delta positivo tal que si X menos C es menor que delta, entonces F de X menos L es menor que épsilon. ¿Qué es lo que dice esto? Imagínense, yo tenía que esta función, que aquí están los puntos en el dominio, y yo me doy aquí un delta que va a ser menor que este rho. Entonces yo me doy un delta aquí que me encierra todavía más al C. Entonces los puntos están aquí. Y aquí está el L, muy bien portado, que también es un subconjunto de un valor real, y alrededor de L me doy un intervalo de radio épsilon. Esto mide épsilon. Entonces, volvamos a leer la definición. Dice, para todo épsilon, para todo épsilon existe un delta. Para todo entorno que yo me dé alrededor de L, existe un entorno alrededor de C, tal que si los puntos están aquí, su imagen va a parar aquí. Eso es lo que quiere decir. O sea, dado el entorno alrededor del límite, existe un entorno alrededor de donde yo esté calculando el límite, de tal manera que todas las imágenes de los puntos que estén en este entorno van a parar aquí en un entorno alrededor de él. Cuando yo puedo garantizar que puedo conseguir para todo épsilon un intervalo en el dominio, entonces yo digo que el límite existe y vale L. Realmente, límites por definición no vamos a calcular, pero esa es la definición del límite. Bueno, aquí están los dibujos más bonitos que los garabatos que yo acabo de hacer, ¿verdad? Y lo que quiere representar es eso. Dado el épsilon, dado el entorno aquí, yo garantizo la existencia de un entorno alrededor, aquí con esta, alrededor del C, de tal manera que todas las imágenes de los puntos van a caer en este entorno. Si yo varío el entorno aquí, este entorno puede ser más grande o más pequeño. Entonces, a partir de esa definición, se definen los límites al infinito, los límites laterales, los límites cuando x tiende a infinito y los límites cuando la función va a infinito. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Están las definiciones y se las voy a explicar, ¿sí? La primera cosa son los límites laterales. Diremos que el límite cuando x tiende a c, esto quiere decir por la derecha. O sea, vamos a ver aquí, en el dibujito anterior, que está bien bonito. Yo me paro aquí en C, y entonces yo me aproximo a un valor en C por valores mayores que C o por valores menores que C. O sea, yo tengo un valor, un número real, y me puedo ir por valores mayores o menores y no hay más camino, no tengo más. Si me aproximo por valores mayores, digo que tiendo a C por la derecha. Y
Y si me aproximo por valores menores que C, digo que tiendo a C por la izquierda. Esos son los límites laterales. Cuando el límite existe, entonces coinciden los límites laterales. O sea, si el límite, cuando X tiende a C de una función es igual a L, esto es verdad si y solamente si el límite cuando X tiende a C por la derecha de f de X vale L, y el límite cuando X tiende a C por la izquierda de f de X vale L. Entonces, en funciones de una variable, es muy fácil uno probar si el límite existe y si no existe, porque es suficiente ver que uno de los laterales, que el límite de uno de los laterales no existe, o que por un camino, por un lateral me da un valor y por el otro lateral me da otro valor, entonces uno concluye que el límite no existe. Y si por ambos laterales da el mismo valor, uno puede concluir que el límite existe. O sea que con funciones de una variable, mirar el comportamiento de los límites laterales me da la garantía de poder asegurar que el límite exista o no exista. Entonces, bueno, aquí está eso que les acabo de explicar del límite por la derecha y límite por la izquierda, está dado en términos de epsilon y delta. Para todo epsilon existe un delta tal que, si el límite tiende a ser por la derecha, si tiende a ser por la derecha, entonces voy a tomar solamente un pedazo del intervalo, ¿sí? Si yo tengo por acá, pues voy a tomar este pedacito, y eso es C más delta. Si X está aquí, entonces f de X menos L es menor que X. Y si tiende por la izquierda, voy a tomar solamente este pedazo. Entonces eso sería C menos delta C. Y la conclusión es la misma. Muy bien. Eso en cuanto a los límites laterales. Después tenemos esta cosa que es distinta. Esto nos dice el límite cuando X tiende a C por la derecha de la función se va a más infinito. O sea que cuando yo me aproximo al C, la función tiende a más infinito, crece infinitamente. Entonces, esto dice que para todo m que yo me dé, siempre voy a conseguir un delta tal que si el x está en el intervalo C más delta, f de x es mayor que m. Una forma de ver esto, imagínense esta función, f de x igual a 1 sobre x menos 1. Según lo que yo les comenté hace ratico, esto quiere decir que yo agarraba la 1 sobre x, ¿verdad? Y la corría a 1. Entonces, la gráfica de esa función va a ser esto y esto. Y esta recta que está aquí es la recta x igual a 1. Muy bien. Esto se va pegando para acá. Ajá. Y esta crece. Esta es la recta x igual a 1. Muy bien. ¿Qué pasa si yo calculo el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de 1 sobre x menos 1? Si yo me voy aproximando a valores de A1, pues me doy cuenta que la gráfica se va haciendo muy grande, tiende a más infinito. Entonces, ¿qué dice la definición? Que dado para todo m que yo me dé, yo me doy un m aquí, yo puedo conseguirme un intervalito aquí, ¿verdad? Tal que si los puntos pertenecen a C más delta, las imágenes van a ser mayor que M. Y es verdad. Si yo fíjate, este es M. Si yo me doy un intervalito más pequeño aquí, las imágenes por la gráfica van a ser mayores que M. Entonces, ese es el comportamiento del cual da cuenta esta definición. Y igualmente,
en este caso, no, en este caso no, aquí. Aquí podemos ver que el límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda de esta gráfica, es igual a menos infinito. Entonces, ¿qué sería el equivalente? Que yo me doy un m cualquiera, ¿verdad? Y puedo conseguir un intervalito acá, tal que f de x es menor que m. Ok. Claro, aquí fíjate que el m parece positivo, pero es porque acá me están diciendo f de x mayor que m. Y entonces, si f de x es mayor que m, no, esto es que tiende a más infinito, perdón. Yo la que les mostré tendía a menos infinito, es este caso. Y aquí quería que, porque así está dado en algunos, en el manual, y quería que lo vieran. Esta notación, lo que les quieren, lo que no quieren es repetir, hacerla por separado. Entonces dice, cuando x tiende a c por la derecha, un caso, y cuando x tiende a c por la izquierda, es el otro caso. Entonces, le están multiplicando acá, ¿verdad? En un caso, esto es x más c, y por el otro lado, esto es menos x más c, que es lo mismo que decir que c menos x, menor que un delta positivo, ¿sí? Quiere decir que c es menor que x, o sea, lo mismo que x mayor que c. Bueno, aquí lo que están dando cuenta es de hacer ambos casos en el mismo punto, pero la explicación es la que yo les acabo de dar acá en la diapositiva esta, cuando cuando x tiende a menos infinito, o sea, existe un m menor que 0, tal que f de x es menor que m. Entonces, esos son en cuanto a los límites al infinito. Puede ser más infinito y puede ser menos infinito. Y entonces, si ya no me hablan del límite lateral, sino me están hablando del límite completo cuando x tiende a c, que tienda a más infinito, entonces quiere decir que se comporta por ejemplo, 1 sobre x cuadrado. ¿Cómo se comporta 1 sobre x cuadrado? Así. En ambos casos, cuando x tiende, no pasa por acá, cuando x tiende a 0, cuando x tiende a 0, ella va a más infinito. Se comporta así. Ese es este caso. Quiere decir que existe un m, ¿verdad? Tal que si usted toma valores, que para todo m usted puede conseguir un entorno tal que todas las imágenes van a quedar por encima de m. Eso es lo que está diciendo. Ok, y también están los límites al infinito. Los límites al infinito se refiere cuando la variable tiende a infinito. Por ejemplo, si yo les pregunto por el límite cuando x tiende a más infinito de 1/3 a la x. Recuerden que nosotros vimos que si el a estaba entre 0 y 1, la gráfica iba así. Entonces, cuando x tiende a menos infinito, esta gráfica tiende a 0. Se va pegando, pero nunca toca 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, esto es 0. A estos límites se refiere. Entonces dice, para todo épsilon existe un k mayor que 0, tal que si x es mayor que k, f de x menos L
O sea, yo me puedo dar un K aquí, de tal manera, yo me doy la distancia K. Para todo éxilo, o sea, el intervalito aquí, consigo un K tal que si los X son mayores que K, las imágenes, la diferencia de las imágenes están en esta altura. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a resumir. La cantidad de límites con los que yo puedo hablar. Yo puedo hablar en un punto, límite, cuando X tiende a C de una función y que me dé un valor. Esto va a depender de los límites laterales. Si ambos límites existen y valen igual, tienen que valer igual, entonces este límite existe. Si por un lado este da un valor 3 y este da 5, el límite no existe. También puede uno confundirse que tenga, por ejemplo, el límite cuando X tiende a 0, de 1 sobre X. Ok, cuando X tiende, sabemos que esto va a, por ejemplo, si X tiende a 0 por la derecha, esto va a más infinito. Esto quiere decir que el límite no existe. Para que el límite exista, me tiene que dar un número. El valor es un número. Si da infinito, el límite no existe, por más que la tendencia sea clara. Esto es importante, fíjense. Si ustedes tienen, a ver, miren la diferencia, por ejemplo, con esto. Nosotros tenemos esta función, 1 sobre x, y tenemos 1 sobre x cuadrado. Aquí tenemos que los laterales son distintos. Por la derecha va a más infinito y por la izquierda va a menos infinito. Y aquí tenemos que tanto por la derecha como por la izquierda, en ambos casos va a más infinito. Muy bien. En ninguno de los dos casos el límite existe. En este los laterales están distintos, pero sin embargo, en este caso, aunque ambos laterales den más infinito, al ser más infinito y no ser un número, el límite no existe. Ok, ese era uno de los casos de límite. El otro caso que hablamos fue el límite cuando X tiende a un valor de una función y que esto me dé más infinito o el límite me dé menos infinito. O sea que el que acabamos de ver, el límite va a más infinito o el límite va a menos infinito. Y el otro es considerar cuando la variable tiende a más infinito o cuando la variable tiende a menos infinito. Entonces, ¿cómo se comporta la función? Si el límite existe o no existe. Esos son los casos que acabamos de analizar. Ok. Entonces vamos a ver un poco más de las propiedades. Que yo era analizar las posibilidades con las que me podía conseguir. Entonces aquí tenemos lo que les he venido diciendo, que si el límite existe en un punto y vale L, entonces los laterales existen y valen L. Y esto es un sí, solo sí. Entonces ahora vamos a ver álgebra de límites. O sea, cómo se comporta si yo tengo dos funciones que están definidas alrededor de C y que ambas tienen límite alrededor de C y los límites son distintos. ¿Cómo se comportará el límite de la nueva función? Esto es una nueva función que es la suma, ¿no? Porque, a ver, esto es importante. Usted tiene una función f de x y usted tiene otra función g de x. Ok, esta tiene un dominio, esta tiene un dominio. Vamos a escribirlo bien. Usted tiene una función f que va de A, vamos a poner en R, y tiene una función g que va de B en R. Esta tiene una ley y esta tiene una ley. Y usted va a definir una nueva función como la suma. Esto es una nueva función. ¿Y dónde la define? En un dominio nuevo que va a ser la intersección de los dos dominios. Entonces usted la define en este dominio aquí. Ah, si de casualidad A y B son iguales, perfecto, la define en A.
agarra un X y la imagen es la suma de las imágenes. Ese es el comportamiento de la nueva función. Entonces, esto es una nueva función. Y entonces, de esa nueva función, vamos a ver cómo se comporta el límite. Igualito se define la suma de funciones, el producto de funciones, también sobre la intersección de los dominios, el cociente de funciones. Entonces, es la intersección de los dominios. Aquí voy a hablar un poquito más del cociente de funciones. Si nosotros tenemos, igualito lo que les acabo de decir, ¿no? Usted tiene una F que va de A en R y una G que va de A en R. Y ahora usted quiere definir una nueva función, F sobre G. Bueno, digamos otra vez que D es la intersección. Aquí yo puse ambas A. Bueno, vamos a quitar A, vamos a poner B. Ok. D es la intersección. Pero esta no la voy a definir en D, le voy a poner un sombrerito, ¿verdad? A la D. Ok. ¿Quién es esta? Es este D menos los X tales que G de X me dé 0. Porque para yo poder definir el cociente, yo voy a mandarlo a F de X sobre G de X. Por lo tanto, aquí no pueden haber ceros. Entonces, en el cociente yo tengo que quitar los puntos donde el denominador se hace 0 para definir el dominio donde está esa función definida. Y entonces, a partir de esas nuevas funciones, yo voy a definir los límites de esas nuevas funciones. Entonces defino, si ambos límites existen, el límite de la función suma es la suma de los límites, el límite de la función diferencia es la diferencia de los límites, el límite de la función producto es el producto de los límites, y el límite de la función cociente es el cociente de los límites, siempre y cuando el L2 sea distinto de 0. Si no, no puedo definir este límite. Bueno, esto es un teorema importante, pero antes quiero hablar otra cosita. Entonces, a partir de toda esa álgebra de límites, ¿verdad? Es que uno puede calcular los límites, por ejemplo, cuando X tiende a 2, a ver, hay unos básicos. De cualquier función constante, ¿qué pasa con una función constante? La función constante va así. Independientemente de cómo se comporte cuando X tiende a 2, el valor siempre es la constante. O sea, si usted tiene una función 3, esto da 3 y da 5, 5 da 7, 7. Si usted tiene el límite cuando X tiende a cualquier valor, voy a poner X sub 0, de una función de la recta y igual a X, entonces esto es X, cuando X tiende a X sub 0, pues el valor es X sub 0 para cualquier X. Entonces esto me da X sub 0. Y a partir de ahí y del álgebra de límites, yo puedo garantizar que para cualquier polinomio, por ejemplo, usted va a calcular el límite cuando X tiende a 4 de 3X. Ay, aquí no puse. Aquí falta un 1. Aquí falta uno. Uno que dice que si el límite cuando X tiende a C de f de X es L1, entonces existe el límite cuando X tiende a C de cualquier constante por F de X y el valor del límite es alfa por L. O sea, si la nueva función es multiplicar por un escalar todas las imágenes, entonces el valor del límite queda multiplicado por esa constante. Uno usualmente lo que dice es que la constante sale del límite
y uno calcula el límite cuando x tiende a c de f de x y lo multiplica. Entonces, con este resultado, nosotros tenemos, por ejemplo, que si yo tengo que calcular con ese resultado y este que tengo aquí, yo digo, bueno, esto es igual que el límite, que 3 veces el límite cuando x tiende a 4 de x. Y entonces esto me da 4 por este resultado, y esto me da, lo multiplico por 3 y esto me da 12. Pero no solamente es eso, sino que a partir de aquí, por ejemplo, usted se da el polinomio que usted quiera, el que quiera. Pero vamos por partes. Yo me doy el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado. Esto yo lo voy a ver como el límite cuando x tiende a 2 de x por x. Pero por lo que acabamos de ver, este es el límite cuando x tiende a 2 de x por el límite cuando x tiende a 2 de x. O sea que esto me da 4, que era multiplicar 2 veces. No pasa nada. Y en general, aplicando repetidamente todas esas propiedades de productos y de cocientes, yo puedo decir que en general, si usted tiene una función que es un polinomio, si f de x es igual a cualquier polinomio, a la n, x a la n, más a la n menos 1, x a la n menos 1, el que quiera, a la 1, x más a la 0, el límite cuando x tiende a x sub 0 de esa función, que es un polinomio, me va a dar igual que agarrar y evaluar el polinomio en x sub 0. Sustituye, porque aplica estos resultados reiteradamente y aquí descompone, separa en sumas, ¿sí? Esto es límite, por ejemplo, límite cuando x tiende, por una sola vez lo voy a hacer y en lo sucesivo ustedes lo van a aplicar. Por ejemplo, que ustedes tengan x a la 7 más 2x a la 4 más 6x. ¿Qué van a hacer aquí? Ok, lo separa primero, límite cuando x tiende a 4 de x a la 7, más límite cuando x tiende a 4 de 2x a la 4, más el límite cuando x tiende a 4 de 6x. Y aquí entonces aplica x por x por x por x y lo separa. Y esto le da 4 a la 7. Más, sale el 2 y por la misma razón usted hace 4 a la 4. Más 6, lo saca y le queda 4. Y esto lo que le da es como si usted agarrara y evaluara aquí directamente. Ese resultado vale para polinomios y para cocientes de polinomios en general. Entonces, de aquí en adelante, nosotros, por ese resultado que acabamos de ver, nosotros vamos a poder calcular el límite cuando x tiende a x sub 0 de cualquier cociente de polinomio, siempre y cuando este x sub 0 no sea raíz de q. Y podemos calcularlo de esa manera. Esto va a ser el límite cuando x tiende a x sub 0 de p de x, que es un polinomio, por el límite cuando x tiende a x sub 0 de q de x. Y ahí tengo resuelto casi todos los casos de polinomios, siempre que no me aparezcan unas indeterminaciones. Ok. Este es otro teorema que va a ser muy útil y lo vamos a tener que usar en algunos casos cuando veamos la regla de L'Hopital y no se puede aplicar. ¿Por qué? Este da cuenta de un límite muy particular que es cuando una función tiende a 0 y la otra es acotada, no lo puse así, y la otra es acotada. Entonces, este producto me va a tender a 0. O sea, me va a permitir resolver límites como este. Límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado por el seno de 1 sobre x. Esto ya yo me metí aquí en un problema, porque esta función, ¿qué pasa cuando x tiende a 0? A ver, ¿qué pasa
con este límite? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué podemos decir ahí? Ese solito, así como está. ¿Existe, no existe, es indeterminado, no es indeterminado? ¿Qué pasa con ese límite? A ver, yo tendría que evaluar aquí, cuando x tiende a 0, entonces 1 sobre x se va a infinito. A ver, ¿cómo será este límite? Para ponérselo más sencillo, límite cuando x tiende a infinito del seno de x. Ya vimos la función trigonométrica seno. ¿A dónde tiende esta? ¿Están aquí o se fueron? No, no, es periódica, ¿no? Entonces, no sé, estará entre -1 y +1, pero no sé. O sea, ella siempre va a estar entre -1 y +1, pero tiene límite. O sea, nunca acaba. ¿Ah? ¿Qué podemos decir? ¿Tiene límite? No tiene, No. porque ella va a estar todo el tiempo oscilando entre -1 y 1, pero nunca va a tender a un valor. Si yo les dijera que tiende, por inventar, a un medio, estaría diciendo que llega un momento, entonces en que esa gráfica que venía así, entonces se va a ir y se va a pegar a un medio. Pero así no se comporta el seno. Entonces, este límite no existe. Entonces, eso hace que este límite no exista, porque cuando x tiende a 0, 1 sobre x tiende a infinito. Y entonces, esto sería como el seno de algo que tiende a infinito, que sería esto. Entonces, este límite no existe. Y sin embargo, este teorema que les acabo de colocar aquí me dice que este producto de esta que tiende a 0 y este que no existe pero es acotado, entonces este límite tiende a 0. Esa es la utilidad que tiene este teorema. Y todos los ejercicios donde yo tenga esa combinación de una función que tiende a 0 y otra que está acotada, yo puedo concluir que tiende a 0. Aunque este límite solito no exista. Y ese es el poder que tiene este teorema. Ah, bueno, ahí está. Bueno, no se lo puse con x cuadrado, sino con x, pero es eso. ¿Qué nos está quedando aquí? Nos está quedando muchas cosas por hablar. Aquí lo que estamos es recordando. Dicen que recordar es vivir, pero estamos recordando. Por ejemplo, aquí nos quedamos sin poder resolver, por ejemplo, no, a ver, recordemos, ya nos quedan 10 minutos. ¿Qué podemos decir de este límite? Tiene una raíz en 2, pero el numerador se puede descomponer en x más 2 y x menos 2, lo eliminas y tendería a Pero aquí, 4. aquí es más, aquí es más, aquí es más, aquí es más. Ah, sí, exacto. X Tiende a 0. Tiende a tiende a 0. 2, ¿no? A 2, ¿no? A 4, a 4, perdón, a 4. No, Tiende a arriba, 4. fíjate, arriba me está dando 8. ¿Sí? Si yo evalúo arriba, me da 8. Si yo evalúo abajo, me da 0. Es 0. Ajá. Pero yo puedo aplicar los teoremas que vimos. A ver, pensemos. Arriba me está dando un número y abajo me está dando una cosa que tiende a 0. Entonces, cuando yo tengo un número, ¿sí? Y aquí tengo un número cualquiera. Y yo tengo el límite cuando x tiende a 0 de x. ¿Esto va para dónde? Si x tiende a 0 por la derecha,
se va a más infinito. Y si x tiende a 0 por la izquierda, se va a menos infinito. Siempre que ustedes tengan arriba una constante y abajo una cosa que tienda a 0, eso va a infinito. Lo que tengo que determinar es si es más infinito o menos infinito, porque es como, a ver, este sería el análisis así ya a partir de la gráfica, ¿no? Pero si ustedes lo quieren ver, supongamos que K, como en este caso, es 8. Y entonces yo tengo que X tiende a 2, pero como no voy a poner 2 porque, a ver, si se aproxima a 0, entonces voy a poner, por ejemplo, supongamos que es por la derecha, un poquito mayor que 2. Yo voy a poner 2.001. Cuando le quito 2, esto me queda 0,001. ¿Qué pasa? Esto queda 8 sobre 1, 1, 2, 3, ¿verdad? 10, 1, 2. Me falta un 1, ¿verdad? Un 0. Ajá, cuando aplico extremos y medios, ¿qué me queda? Muy grande. Y entre más pequeñito ponga yo aquí, más se va a infinito. Eso es lo que ocurre. Entonces, el resultado dice que si usted tiene arriba, si arriba le da una constante y en el denominador tiende a 0, eso va a infinito. Lo que hay que determinar es si es más infinito o es menos infinito. ¿De acuerdo? Profesora, Esto, y ese ser entonces no nos diría si es para la derecha o para la izquierda. no, entonces en este caso, a ver, si lo pongo así, como más infinito, yo aquí pongo más infinito, pero si me preguntaron así, yo tengo que poner más o menos infinito. Por un lado tiende a más infinito y por el otro menos infinito. ¿De acuerdo? Porque no tiene una tendencia clara. Otra cosa es esto. ¿Sí? Esto puede tender a 0, pero este 0, por más que me vaya por la derecha o me vaya por la izquierda, este va a ser positivo. Y arriba es positivo, aquí sí voy a decir que es más infinito. Por eso les digo, o sea, aquí hay que hacer un análisis de cómo es el signo. O sea, más allá de que ya digo que es infinito, yo tengo que analizar cómo se comporta, cómo va a ser su comportamiento, cómo es el signo que le queda. Porque recuérdense que no se trata de que yo ponga aquí, que yo pongo aquí 3 y me queda 0. Yo no estoy diciendo que 3 sobre 0 es más infinito, porque eso no es verdad. O sea, entre 0 no puedo dividir. Que a veces, que a veces eso lo ven, ustedes lo pueden ver en videos y cosas que cometen digamos, esa falta de sutileza. Aquí lo que uno hace es que piensa en números muy cerquita a 3 y ve cómo se comporta. Esto se comporta muy cerquita de 0, pero le elevarlo al cuadrado siempre me da positivo. ¿Sí? Eso es un caso. Otro caso. Profe, en ese caso nunca podría ir a la izquierda, ¿o sí? No, sí, es que el límite, cuando x tiende a 3 por la izquierda, de x cuadrado más 2 sobre x menos 3 al cuadrado es más infinito. Porque ponle tú que sea menor que 3, o sea, 2.99999. Cuando yo lo pongo aquí, esto me queda menos 0.001 al cuadrado positivo. ¿Lo ves? Y arriba positivo más infinito. Otra cosa es que tengan límite, la misma cosa. Que yo tuviese menos x cuadrado más 2 sobre, y aquí, x menos 3 al cuadrado. Ok, arriba es negativo, ¿ven? Me da menos 9 más 2 me da menos 7. Ok, arriba es negativo, abajo es positivo,
menos infinito. O sea, por eso les digo, en ese punto hay que mirar los signos, pero siempre, siempre que ustedes tengan arriba una constante y abajo algo que tienda a cero, esto va a más o menos infinito. O sea, el teorema dice, si el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a L, y el límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x es igual a 0, entonces, y esto es siempre, el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x sobre g de x es igual, dependiendo del signo, a más o menos infinito. Uno determina si es más o menos infinito analizando el signo. Pero siempre que tienes una constante arriba y abajo, después que resuelves el límite, y abajo tienes un cero, después que resuelves, entonces eso va a más infinito o menos infinito. Otra cosa es que uno tenga, supongamos que yo tengo que el límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x es igual a 0. Este tiende a 0. Y me dicen que calcule el límite cuando x tiende a x sub 0 de 0 sobre g de x. 0. Esto es 0. O sea, más allá del límite, esto es 0. ¿Por qué? Porque no es que este tiende a 0, es diferente. Ahí me están diciendo que es 0, o sea que esto es el límite cuando x tiende a x sub 0. ¿Qué función tengo? 0 por 1 sobre g de x. Y más allá que este tienda a 0, no, esta cuenta, 0 por cualquier cosa me da 0. ¿Sí? Y después, pues le voy a calcular el límite a 0, pero tiene que ser 0. Eso es diferente a que ustedes tengan el límite cuando x tienda a 0 del seno de x sobre x. Porque arriba tiende a 0 y abajo tiende a 0. Esto es otra cosa. Esto es una indeterminación de la forma 0 sobre 0. Esto es una indeterminación de la forma 0 sobre 0. Este límite lo vamos a ver, este límite vale 1, existe y vale 1. Pero el límite, por ejemplo, cuando x tiende a 0, de x cuadrado sobre x, arriba 0, abajo 0, cuando cancelo, arriba me da este se va, me queda arriba x y esto me da 0, siendo una indeterminación de 0 sobre 0. Y si lo voltea, le da infinito. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Alguna pregunta? Los dejé pensando que tienen que repasar, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, hay que echarle una miradita a cualquier libro de cálculo diferencial de una variable. Retomen un poquito eso y seguimos. Un listado de qué, Raúl. De problemas, ahí lo tienen, yo lo habilito para que lo puedan ver en el aula virtual. Una cosa muy importante se me olvidó. O sí se los dije, que sí les dije que iba a estar abierto ¿cómo se llama? El test desde mañana hasta el lunes. Ok. El test de redes neuronales, que lo pueden hacer durante 25 minutos en cualquier momento. ¿Alguna otra cosa que me quieran comentar? ¿El lunes hasta qué hora está disponible? Hasta las 23. Ok, es todo el día casi. Vale, gracias. Sí. De nada. ¿Mañana también va a estar todo el día habilitado? Sí, va a estar desde desde la 1 de la mañana, antes de la 1, de las 2:30 de la noche, pues, Ya. hasta el lunes. Listo, muchas gracias. Bueno. Yo les habilito la lista de problemas que ya está, y en la próxima práctica, en la próxima vamos a hacer ejercicios de álgebra, y en la otra hacemos de cálculo. Bueno, chicos, hasta el martes, feliz fin de semana. ¿Las diapositivas del día de hoy? Las subo.
Claro, vale, azul. muchas gracias. Bueno, hasta luego. Chao. Hasta luego, chao. Hasta luego. Omite esto.